Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Educación Profesional de Ingeniería UC, un espacio donde conversamos con expertos de diversas industrias sobre temas relacionados a la ingeniería. Mi nombre es Valentina Bernal, periodista de Educación Profesional, y hoy vamos a conversar sobre los ciberataques, los desafíos de ciberseguridad que tiene nuestro país y cómo el ethical hacking puede ayudar a las organizaciones. Para esta entrevista nos encontramos con Francisco Valenzuela, profesor de la Escuela de Ingeniería UC y director ejecutivo de CETI-UC, y Julio Briones, magíster en ciberseguridad de la Universidad de Barcelona y profesor de educación profesional. Profesores, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. Sí, igualmente, Valentina, Francisco, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Buenos días, Julio. Felices de tenerlos acá como invitados. En los últimos meses hemos visto en la prensa múltiples ciberataques en nuestro país, donde diversas empresas importantes se han visto afectadas. De acuerdo al informe Chile Cyber Threat Activity Q3 2023, entre enero y septiembre del año pasado, hubo más de 740.000 ciberataques a organizaciones, casi duplicando lo ocurrido en 2022. Además, de acuerdo al estudio, el sector más vulnerable fue el bancario y de servicios financieros, que concentró un 51,8% de las amenazas, seguido por entidades gubernamentales con un 20,6%. En base a esta información, ¿cuáles son los ataques más comunes por parte de los hackers? Mira, de acuerdo al Estudio Nacional de Ciberseguridad, el aumento más creciente, y esto lo puede validar Julio porque tú estás en la cancha permanentemente todos los días, ha sido el phishing y redes sociales, el ransomware y el malware. Esos son como los tres vectores que de alguna manera están produciendo más daño en las organizaciones hoy día y donde evidentemente las empresas han tenido que hacer ciertos resguardos. No sé, Julio, me gustaría que tú complementaras un poquitito más desde la práctica los tipos de ataques que más se están viendo involucradas las empresas hoy día. Sí, antes de, efectivamente, ese es un buen ranking, si bien está número 1 ransomware, sigue siendo el que más compromete, particularmente por el daño que ocasiona, ¿cierto? Pero también el vector phishing es y sigue siendo, y yo creo que seguirá siendo durante muchos años, estando en los primeros top 5 de los tipos de ataque. ¿Ya? Considerar, y como dato esto, el primer ransomware fue enviado en 1995. Llevamos casi 30 años y no hemos superado todavía contrarrestar esa brecha. Nunca. O sea, todavía nos llevan comprometiendo a través de un phishing a toda la organización. No, y imagínese, Valentina, que cómo se habrá desarrollado esto sumando la inteligencia artificial a los ataques que hacen desde afuera. O sea, si en el año 1995 ya empezamos a tener este fenómeno, imagínate esto cómo está desarrollado hoy día, sobre todo cuando tú tienes organizaciones criminales dedicadas a esto, porque antes era una persona en particular, etcétera, pero hoy día hay organizaciones financiadas, digamos, ya está por Estado. Por lo tanto, hay que prepararse. En esa misma línea, ¿cómo se puede explicar en palabras sencillas qué es el ransomware y phishing? Ya, el phishing, voy a partir con el phishing, que es un poquito más fácil. Phishing técnicamente es un cazabobo. Yo le pregunto a alguien, en este caso a Francisco, le pregunto, entrégame tus credenciales, claramente le doy un patrón, le pongo una cara bien bonita, donde muy creíble, de un banco, de una financiera, de su tarjeta de crédito, y él va a entregar sus contraseñas. Por eso técnicamente es un cazabobo, porque uno entrega las contraseñas, uno entrega todo eso. Y un ransomware es algo un poco más elaborado, que muchas veces un ransomware puede entrar por un phishing, ¿cierto? Por un peer phishing, una técnica un poco más avanzada, donde particularmente el ransomware lo que hace es cifrar la información. Estas llaves de cifrado se envían hacia afuera, donde el grupo ciberatacante la obtiene y cobra una recompensa por ella. ¿Ya? Y ahí donde viene la pregunta, si vamos a negociar con ciberdelincuentes, ¿cierto? Entonces, eso en palabras muy simples lo que significan estos dos tipos de ataques. El malware es un componente finalmente adicional, es un tipo,
Ransomware es un tipo de malware. Frente a este panorama en Chile, ¿estamos preparados para enfrentar este tipo de amenazas? ¿Hoy en día las organizaciones están invirtiendo en ciberseguridad? Bien, es bien profunda tu pregunta y muy interesante, y voy a recurrir a una ley para poder responder esa pregunta, que es una ley bastante antigua pero muy vigente, ¿no? Yo te diría que las organizaciones hoy día tienen un requisito permanente de capacidad para poder seguir operando como organización, y porque la ciberseguridad es dinámica, ¿ya? William Ross Ashby fue un médico psiquiatra y neurólogo inglés que contribuyó decisivamente a la contribución de la cibernética moderna y creó el homeóstato. El homeóstato es un dispositivo electrónico que alcanza su propio equilibrio a través de la retroalimentación en un entorno caótico, ¿ok? El trabajo más sobresaliente de William Ross Ashby es cuando hace referencia al estudio de los sistemas complejos de la teoría matemática de la información y de la cibernética. Y William Ross Ashby, y ahora lo voy a linkear con el tema de la ciberseguridad, formuló la ley de Ashby, que básicamente dice que solo la variedad absorbe la variedad. La variedad es una medida de la complejidad, por eso es una ley muy vigente, porque hoy día la complejidad que enfrentan las organizaciones cada vez más frecuente, es cada vez más creciente, ¿ok? Por lo tanto, esta ley de Ashby de que la variedad absorbe la variedad se refiere a que cualquier sistema complejo debe tener una cierta capacidad interna para poder ser capaz de funcionar y adaptarse dentro del entorno y cumplir sus objetivos como organización. ¿Cómo se aplica la ley de Ross Ashby al tema de la ciberseguridad? Muy simple. Te pregunto a ti, Julio, si la variedad de ataque de un ciberatacante es mayor que la variedad en defensa que maneja una organización bajo ataque, ¿quién gana? Claramente estamos en... El atacante, ¿no? El atacante. Evidentemente, al revés, ¿qué pasaría? Si es que yo manejo más variedad en defensa de lo que maneja la variedad de ataque mi atacante, evidentemente no me van a vulnerar, ¿no? Esto también pasa en otras disciplinas como el fútbol. Entonces lo anterior refleja, y en cualquier disciplina donde vamos a competir, ¿no? Son los requisitos de variedad, lo que necesito entender para poder contrarrestar aquello que me saca de mi equilibrio homeostático como organización. Eso es el lenguaje más cibernético, ¿no? Que viene del propio mundo de la cibernética. Ahora, ¿qué refleja lo anterior? Dado que el entorno digital es cada vez más agresivo y más vulnerable, genera más vulnerabilidades a las organizaciones, esto obliga a que las empresas las obliga a estar en forma constante desarrollando sus capacidades, requisitos de variedad, para contrarrestar la variedad de ataques y lograr dar espacios de estabilidad, homeostasis, para que las organizaciones se puedan desarrollar y crecer en el tiempo. Eso es relevante. Por lo tanto, las organizaciones tienen un desafío permanente de estar generando capacidades para poder adaptarse a este entorno ciberdigital cada vez más vulnerable y más riesgoso. No sé si tú quieres complementar, sí, Julio. Quiero aportar algo ahí. A ver, la complejidad está. Y la verdad que ese escenario, el segundo escenario que tú planteabas de que si nosotros tuviéramos más metodologías de defensa le ganaríamos a los ciberatacantes, está muy lejos de ser. ¿Ya? Está muy lejos de ser, particularmente porque los que estamos detrás, los que estamos defendiendo, tenemos muchas barreras internas que debemos superar. ¿Cómo cuáles? Presupuestos, tecnologías, conocimiento, Cultura, tiempo, sobre todo tiempo. Los ciberatacantes, leyes. Los ciberatacantes no tienen tiempo, es decir, tienen mucho tiempo, no tienen ley, tecnología por doquier, son muchos y no los conocemos. Y acá, cuando uno está desde parte de la organización, desde parte de la empresa, somos conocidos, somos pocos y finalmente tenemos muchas limitantes. Inclusive la burocrática que finalmente nos pega. ¿Cómo convencemos también a la alta gerencia de que esto es importante? ¿Cierto? Entonces, los ciberatacantes no tienen ninguno de eso. Atacan, buscan el objetivo, buscan la presa de alguna manera y te van a comprometer. Fíjate que hablaba con un empresario el fin de semana y me contaba
Yo le decía, bueno, ¿y cómo tú en el directorio has introducido los temas de ciberseguridad? Porque la ley hoy día mandata a los directores a hacerse cargo de estos temas. El tipo me decía, mira, si nosotros tenemos la estructura, tenemos el financiamiento para poder hacerlo, pero el tipo me decía, yo no sé qué pasa con las pymes, porque si nosotros las grandes empresas tenemos que invertir en esto y va contra el margen, ¿sí? Porque no es algo inherente al negocio, es algo adicional que necesitáis para poder funcionar. ¿Qué pasa con las pymes, por el amor de Dios? ¿Qué pasa con ese universo de empresas que no tienen en los niveles de inversión necesarios y suficientes para poder protegerse como organización? ¿Cuál es el rol del Estado en poder colocar servicios para que esas empresas puedan defenderse? Eso es algo que yo creo que como país necesitamos seguir reforzando esa conversación, a mi juicio. Sí, claramente. Las pymes están desvalidas en ese sentido. Las pymes y las pequeñas empresas, en general, toda la sociedad a nivel de ciberseguridad no estamos preparados. No estamos preparados para alguien que tiene mucho tiempo, no tiene ley, no tiene país, de repente, no lo conocemos. Es casi un fantasma para nosotros, pero hace mucho daño. Claro, imagínate que el propio quehacer de la universidad es desarrollar y transmitir conocimiento. Ese es su leitmotiv, su core, ¿no es cierto? Su quehacer institucional. La ciberseguridad es algo que no es del core del negocio. Imagínate para una pyme que vende, que comercializa, etcétera, le agregáis algo adicional al negocio que es un costo, no es parte de su core. Entonces, eso hay que tratar de hacerlo lo más eficiente, que sea una relación costo-efectiva lo más razonable para las pymes. Perfecto. Y en cuanto a lo que ustedes hablaban de los principales desafíos de ciberseguridad, ¿tienen algún tipo de cifra que hable de los ataques que hay en Chile o...? Bueno, ya se planteaba inicialmente en esta entrevista finalmente que ya hay un gran porcentaje, la banca y otros negocios, pero eso es lo que vemos finalmente y es lo que se declara. Hay muchos ataques que no se van a declarar porque particularmente afectan mucho daños reputacionales, a las empresas las deja muy desvalidas. En general, en el mundo entero, los ciberataques van comprometiendo. Y yo lo diría siempre, y siempre lo digo en clase, hay una diferencia en el hemisferio norte versus en el hemisferio sur. ¿Ya? En general, en Estados Unidos, en Canadá, tal vez México, y en Europa en general y en Asia, la ciberseguridad se maneja de otra forma. Los controles. Un ataque de ciberseguridad a infraestructura crítica se maneja como terrorismo o ciberterrorismo. Acá un ataque de infraestructura crítica, no sé qué nombre le podríamos colocar, porque afecta y va a afectar a la sociedad exactamente igual. Pero allá, Estados Unidos, con el ataque a Colonia Pipeline, a la petrolera, invocó ley FISMA y invocó poder del Estado, tanto militares como económicos como recursos. John Biden tuvo que reunirse con Vladimir Putin en su momento a conversar de un ciberataque. Estamos hablando, dos potencias del mundo, a hablar de ciberataques. Son otras prácticas. Acá hemos tenido ciberataques, el año pasado tuvimos muchos, ya, ciberataques de distintas industrias. Yo no vi a nivel gubernamental conversar de eso. Se habló algo en la cámara, pero es como muy somero. No el presidente salió a hablar de un ciberataque, que ya eso da una relevancia completamente distinta. En Europa y en general, en Estados Unidos, Canadá, y en Europa en general y en Asia, cuando hay un ciberataque contundente, se habla de esto. Claro, tienen otra perspectiva de qué es lo que está pasando. Y en esta misma línea, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos para mejorar esta situación? Bueno, Enorme. Fíjate que hablamos, la ciberseguridad en el fondo tiene que ver ni más ni menos con algo muy relevante a nivel estratégico, que es con en el fondo la viabilidad de la organización. Entonces, detrás de esto, donde hay un proceso adaptativo de la organización en forma permanente, evidentemente que se necesita mucho liderazgo para manejar un tema como la ciberseguridad, porque implica un cambio de conducta en las personas y en otros, ¿no es cierto? También, como tengo requisitos de variedad permanente o necesito desarrollar permanentemente capacidades para poder contrarrestar una gran variedad de ataques, ley de Ashby, eso implica que yo tengo requisitos de variedad sobre capacitación. Tengo que seguir continuando mi capacitación y comunicando porque los atacantes están en constante movimiento y es muy bueno mi juicio y creo que son otras de las oportunidades
y es en lo cual va en la dirección de lo que estaba conversando Julio, de que estas cosas se conversen, que se compartan experiencias y estar en constante dinamismo y moviéndose para usar nuevas metodologías, estándares y herramientas, porque esta industria es muy dinámica. Entonces, las metodologías cambian, los marcos referenciales cambian y por lo tanto tenemos un requisito de variedad permanente para estar al día y a tono, ¿no es cierto?, con lo que está haciendo estas organizaciones que tienen todo el mundo y el presupuesto para vulnerar organizaciones privadas y públicas. Cierto. Y ahí diste con un punto importante. No por ser ciberatacante o ciberdelincuente, como le queramos llamar, que cualquiera de los nombres aplican, ¿cierto? La tecnología va en aumento, por ende las brechas van en aumento, las superficies de ataque van en aumento, pero también el nivel de complejidad, como bien decía Francisco, va en aumento. Entonces los ciberatacantes también se preparan, pero no tienen brechas, no tienen stopper, como los tenemos nosotros. Que acá para estudiar hay que salir a buscar, hay que aprender. Ellos tienen todo el tiempo del mundo. Entonces, esta es una guerra desigual. A lo más vamos a llegar a empatar. Y ni siquiera en un corto o mediano plazo. A lo más podríamos llegar a empatar. Pero ganar, por ahora estamos lejos de eso. En el último tiempo yo he escuchado mucho el concepto de ethical hacking, si me lo pueden definir en palabras sencillas. Ya, no es tan sencillo, pero bueno. A ver, muchos de nosotros tenemos que probar nuestras vulnerabilidades, ¿cierto? Porque no las conocemos, o sabemos que existen, pero muchas sabemos que no existen. No lo sabemos, no las conocemos. Entonces, alguien que se dedica al hacking ético, se dedica a simular actividades de un ciberdelincuente, de un ciberatacante, como si fuera real, ¿cierto? Como si fuera real. Pero no va a llegar a filtrar datos, a robar, a comprometer la organización, sino a decir a la organización: estas son tus vulnerabilidades, estas son tus brechas. Deben mitigar acá, porque por acá yo encontré el camino, como lo hubiera encontrado un ciberatacante real. Buscar las oportunidades como de mejora. Buscar la oportunidad de mejora. Perfecto. Ambos son profesores del diplomado de Ethical Hacking. Si nos pueden comentar un poco de qué se trata y cuáles son los contenidos del programa. Sí, básicamente el foco del programa, como algo ha esbozado acá Julio, está en formar especialistas en la prevención y mitigación de esta amenaza digital, en este juego asimétrico, aplicando metodologías, técnicas y herramientas avanzadas en ciberseguridad defensiva y ofensiva, para desarrollar precisamente estas habilidades que requieren estos profesionalidades y conocimientos que son indispensables para que ellos puedan proteger a las organizaciones en un entorno que es altamente conectado y mucho más vulnerable, como lo hemos visto. Ahora, no solamente, y esto va muy en línea con tu pregunta de qué es lo que es el ethical hacking, no solamente debemos saber defender a la organización luego de que se produzca un ataque, ¿no? Que esa es la parte quizás más reactiva de la gestión de la ciberseguridad. Pero el saber autoatacarse éticamente va a permitir, sin duda, descubrir esas brechas y estar mucho mejor preparado para enfrentar precisamente esta complejidad creciente que decía el profesor Julio, para enfrentar esta complejidad creciente y la sofisticación también de los ataques cibernéticos. Un ejemplo de esto es que ya los ciberatacantes están empezando a escudriñar, a investigar el uso de la inteligencia artificial para generar ataques. Y lo mismo deberíamos estar haciendo las organizaciones cuando nos defendemos, es decir, cómo podemos usar la inteligencia artificial para poder defendernos. Y lo más probable es que los fabricantes de estos software o estas soluciones se van a preocupar de introducir la inteligencia artificial para poder contrarrestar al mundo de los ciberatacantes. ¿Y eso de la inteligencia artificial se habla en el diplomado? A ver, yo antes de lo que planteaba Francisco y con la inteligencia artificial, quiero también esforzar a un libro particularmente, El arte de la guerra, de Sun Tzu, donde explica claramente lo que es el ethical hacking, o de alguna manera... Metafóricamente hablando. Sí, metafóricamente hablando, claramente. Entonces,
Porque dentro de todas las enseñanzas que plantea el libro, indica que la mejor forma de defendernos es entender cómo nos atacan. Y ahí va el concepto de por qué queremos entender y comprender cómo un ciberatacante actúa. Si entendemos bien cómo nos ataca, ya sabremos las medidas que debemos implementar en cada organización de cómo defendernos. Entonces, me gusta hacer esa metáfora finalmente con el libro, ¿cierto? Porque también lo planteo en las mismas clases, particularmente porque uno dice, a ver, pero yo voy a estar aprendiendo de hacking si mi rol es de defensa. Por supuesto, porque mejoras la defensa. Sabes que tienes que implementar y sabes que a la larga no vas a hacer gastos innecesarios de comprar, como muchas veces le llamamos estas cajas mágicas, de forma innecesaria si tu brecha está en una línea. La inteligencia artificial es algo nuevo, es algo que no se conoce hoy día en el mundo de la ciberseguridad y está en desarrollo. Pero si tú no sabes al menos 4 aspectos básicos, que son los que básicamente introduce el diplomado de Ethical Hacking, si no sabemos bien, en términos generales, cuáles son estas herramientas, estas técnicas modernas que se están utilizando, por ejemplo, para vulnerabilidades, hacking a sistemas, obtención de accesos, compromiso de password, etc. Después necesitamos conocer en un taller que obviamente es mucho más avanzado, cómo trabajar con la amenaza de los malware, con el sniffing, con la ingeniería social avanzada, con el hacking de los servidores web, etc. El pentesting también es otra de las técnicas que es muy necesario que las personas que quieren identificar vulnerabilidades y hacer planes de mejora en consecuencia, necesitan saber pentesting a nivel de web, pentesting a nivel de lo que es un servidor Windows y Active Directory, ¿no es cierto? Que es básicamente el core del sistema operativo de red de Microsoft, que es básicamente el que tiene más participación de mercado. Si no sabemos cómo organizar campañas de equipos rojos y saber usar un marco de defensa y ataque como el Mitra Attack, la verdad es que no sabemos lo básico. Entonces, si no sabemos lo básico y después queremos introducir inteligencia artificial, que es algo que es nuevo y que no se sabe cómo se está desarrollando, difícilmente vamos a poder manejar adecuadamente esta complejidad inherente a lo que es el mundo defensivo y ofensivo, y específicamente en el mundo del hacking, digamos. No sé, Julio, si tú quieres complementar. Sí, quiero complementar. Particularmente nosotros, dentro de los modelos de defensa y de la arquitectura de defensa, las herramientas ya están preparadas con inteligencia artificial, ¿cierto? Varias de ellas. Y van a seguir así, ¿cierto? Porque entienden que hay patrones de comportamiento que los atacantes tienen y los debo estudiar. Y claramente, como son muchos atacantes, y como yo decía, son muchos fantasmas porque no los conocemos, alguien los tiene que correlacionar. Pero ahí donde viene el punto, la capacidad de que yo tengo de configurar de alguna manera esta herramienta para que le saquemos el mejor provecho a esa inteligencia artificial es el desafío. Como profesionales de defensa y también como profesionales de donde está enfocado este diplomado, que es entender cómo atacar, la inteligencia artificial es clave porque es parte de la defensa y va a ser parte de la defensa en todas las organizaciones, porque a nosotros no conocemos a nuestro enemigo y nosotros sí conocemos los que tenemos de nuestro lado y necesitamos más manos que nos ayuden y la inteligencia artificial apoya. Va a ser una, pero está en un desarrollo incipiente, a mi juicio. ¿Y este programa a quién está dirigido? ¿Quiénes lo deberían tomar? Bueno, principalmente todos aquellos profesionales que estén interesados en desarrollar habilidades eminentemente técnicas para este mundo de la ciberseguridad dual, la parte ofensiva y la parte defensiva. Por ejemplo, pueden ser profesionales de TI, administradores de sistemas, analistas de seguridad, desarrolladores de software, profesionales del área informática en general y todos aquellos perfiles técnicos que se estén desempeñando en equipos relacionados con el abordaje de la ciberseguridad. Auditores TI. Auditores TI, por ejemplo, también.
pero son perfiles eminentemente técnicos. Perfecto, un programa muy completo. La entrevista estuvo muy entretenida. Profesores, muchas gracias por venir y a quienes nos escucharon el día de hoy. Antes de irnos, quiero dejarlos invitados a que revisen más información en nuestra página web. Además, si quieren saber las últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales y aquí en Spotify. Con esto llegamos hasta el final. Nos vemos.